No me voy a quedar con un viejo vividor en mi casa. Esas fueron las palabras que mi hija Daniela me gritó en la sala de su casa, apuntándome con el dedo directo a la cara. Su esposo Claudio estaba ahí con los labios apretados, y mi nieta apenas de 5 años se quedó inmóvil en el rincón escuchándolo todo. Acababa de volver del doctor esa mañana con las rodillas doliéndome por la artritis. Estaba agotado aún con la camisa de trabajo puesta y ni siquiera había probado bocado cuando ese insulto me pegó como un puñetazo en el estómago. Un vividor. Eso es lo que me llamó. ¿Quieres saber cómo un hombre de mi edad le dio la vuelta a todo? Sigue leyendo y descubre la lección que cambió mi familia para siempre. Mi nombre es José Ramírez, 68 años. Nació y criado en Ciudad de México, hijo de un obrero de fábrica, nieto de un campesino. He pasado mi vida con manos callosas y turnos largos. A los 15 apilaba cajas en un almacén. Después cargué madera, hice dobles jornadas en la fundidora, hasta vendí refacciones en un taller mecánico destartalado. Al final, tras un despido que casi me hunde, empecé a reparar motores en mi cochera. Ese pequeño taller creció, llegaron contratos y antes de darme cuenta era el fundador de Ramírez Construcciones, una empresa que todo constructor en el centro de México conocía. Nunca usé trajes caros, ni me importaron. Los autos de lujo. Mi uniforme era una camisa de algodón jeans y botas gastadas. Pero la verdad era que detrás de escena, el hombre al que mi hija G llamó vividor era el mismo que construyó la compañía que pagaba sus cuentas. Por décadas trabajé hasta que mi espalda no dio más. Y cuando mi esposa falleció hace 3 años después de 38 años de matrimonio, la casa se sintió demasiado vacía, demasiado silenciosa. Mi hija Daniela me invitó a quedarme con ella por un tiempo. Dijo que sería bueno estar cerca de la familia. Su esposo Claudio no parecía entusiasmado, pero pensé que me ayudaría a sanar, quizás hasta disfrutar las risas de mi nieta después de tanto silencio. Desde la primera semana, sin embargo, me sentí como un extraño en esa casa. Las comidas eran contadas, la electricidad vigilada, las conversaciones cortantes e impacientes. Agaché la cabeza. Llevaba a mi nieta a la escuela, compraba el mandado, hasta lavaba el carro de Daniela, a veces esperando calmar la tensión. Pero nada era suficiente. La mañana en que el dolor de pierna me mantuvo en cama un poco más, Daniela explotó. No me voy a quedar con un viejo vividor en mi casa. Ahí me di cuenta, no me veía como un huésped, sino como un lastre. La miré con calma. No grité de vuelta. No me levanté. Solo pregunté, ¿un vividor? ¿Eso piensas de mí? Ella resopló erguida sobre mí con esa arrogancia que los jóvenes cargan cuando olvidan quién pavimentó el camino bajo sus pies. Estás jubilado, papá, no trabajas, solo estás aquí, y tenemos que cargarte. Sus palabras destilaban desprecio. Claudio asintió en silencio a su lado, de acuerdo con cada sílaba. Lo peor de todo, mi nieta estaba ahí con sus manitas aferrando un juguete, ojos abiertos como platos. Ese momento, lo juro, dolió más que mis rodillas adoloridas o cualquier insulto. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de la habitación de huéspedes con el pecho apretado, recuerdos inundándome. Recordé las noches en que salté comidas solo para poner algo en el plato de Daniela. Recordé el camión que tomé hasta Guadalajara solo para comprarle un regalo de cumpleaños que no podíamos permitirnos en casa. Recordé el traje que le compré para su graduación a crédito pagado en abonos mensuales solo para que caminara orgullosa por el escenario. Y ahora, después de todo eso, era un vividor. Pero esto es lo que Daniela no sabía, aunque me había retirado. Aunque la gente pensaba que el nuevo gerente dirigía Ramírez Construcciones, la empresa seguía siendo mía. Mi nombre aún estaba en los contratos. La había construido con sudor y nunca la cedí. Ella pensaba que el hombre tomando café en su cocina era un viejo cansado sin nada que dar. Pero la verdad, yo era aún el hombre que construyó todo lo que ella pisaba. Ese insulto no solo picó, encendió un fuego que creí apagado hace años. A la mañana siguiente del insulto me levanté más temprano que nadie.
Me puse una camisa limpia, la abotoné con manos firmes y até mis zapatos negros que no habían visto la luz en meses. Peiné mi cabello gris ralo como solía hacer en días de reuniones importantes. No le dije a Daniela o Claudio a dónde iba. Solo salí por la puerta principal con el olor a café recién hecho flotando desde la cocina y llamé un taxi desde la esquina. Mientras el chofer se alejaba, miré una vez atrás a la casa donde mi nieta aún dormía arriba. Me susurré a mí mismo, ella merece saber quién es su abuelo de verdad. El taxi rodó por calles que conocía como la palma de mi mano, colonias donde había entregado materiales puerta a puerta. 20 minutos después, llegamos al lote lateral de Ramírez Construcciones. Incluso después de años jubilado, mi corazón latió más rápido al ver el logo de la empresa. Para la mayoría era solo un edificio de ladrillo y vidrio. Para mí era prueba de que el sudor y la perseverancia pueden crecer en algo permanente. Entré por la puerta trasera, la que siempre usaba, y los ojos de la recepcionista se abrieron grandes. «Señor Ramírez». No esperaba verlo aquí. Su voz traía sorpresa y alivio como si un fantasma hubiera regresado. Sonreí cortés y pedí al jefe de legal. Ella levantó el teléfono de inmediato. En una hora estaba sentado en la sala de conferencias con el abogado de la empresa, el contador jefe y el gerente general. Todos parecían nerviosos. Por años asumieron que me había lavado las manos de las operaciones diarias. Pero Ramírez Construcciones seguía siendo mía. Me incliné adelante, mi voz calmada, firme. «Quiero el expediente completo de una empleada, Daniela Ramírez». El silencio fue espeso, pero nadie osó cuestionarme. El abogado asintió y salió a buscar los documentos. Cuando el expediente aterrizó en la mesa grueso con notas, advertencias y quejas de clientes, lo abrí despacio. Página tras página las mismas palabras: retrasos, mal uso de vehículos de la empresa, inventario perdido, errores descuidados, arrogancia con colegas. Mi hija, mi propia sangre, no solo me faltaba el respeto en casa. Estaba manchando la empresa que construí con mis propias manos. El contador carraspeó. «Pensamos que la protegía, señor. Por eso nadie dijo nada. Es su hija». Sentí mi mandíbula tensarse, pero mantuve la compostura. Protegerla. Protegerla habría sido enseñarle disciplina, dejarla fallar. En cambio, todos asumieron que el silencio era bondad. Ese silencio destruye a una persona más rápido que el fracaso. El gerente general miró sus zapatos. Todos sabían que tenía razón. Cuando salí del edificio esa tarde, el sol ya estaba abajo, pintando el cielo en tonos rojos y naranjas. Mi mente no estaba tranquila, pero clara. No iba a irrumpir en la sala de Daniela y gritar sobre lo que encontré. Eso solo alimentaría su orgullo y me pintaría como un viejo amargado. No dejaría que la verdad cargara su propio peso. La verdad al final no necesita gritar. Solo llega y quienes necesitan entenderla lo harán. Esa noche la cena en casa de Daniela fue tan fría como siempre. Claudio me pasó un plato sin mirarme a los ojos. Daniela apenas murmuró una palabra. Mi nieta jugaba en silencio en la mesa, empujando frijoles con su tenedor. Me senté ahí comiendo despacio, ocultando la tormenta dentro de mí. Sabía que mañana sería diferente. Mañana la máscara caería. Me fui a la cama sin hablar, mi carpeta de cuero bien guardada bajo el brazo. Antes del amanecer me senté al borde de la cama de huéspedes y repetí una oración que mi padre me enseñó. Señor, dame la fuerza para actuar con justicia, la sabiduría para hablar poco y el corazón para no devolver mal con más mal. Luego me levanté, alicé mi camisa y bajé la carpeta. Claudio ya estaba en la cocina revisando su teléfono mientras preparaba café. Me miró desinteresado y volvió a su pantalla. Me serví una taza, la sorbí despacio y esperé. Daniela bajó minutos después con su camisa de la empresa y luchando con una corbata que aún no sabía anudar bien. La vi forcejear frente al espejo del pasillo y, por un momento, el recuerdo me tiró años atrás. Le mostré cómo anudar esa misma corbata antes de su primera entrevista en una ferretería pequeña. Esperé en el estacionamiento ese día, orgulloso como nunca, cuando salió sonriendo con la oferta de trabajo. Ahora pasó por mi lado sin una mirada. Alcanzó sus llaves del carro, lista para irse.
Hoy no dije firme. Se detuvo, frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con hoy no? Tú no me dices cuándo voy a trabajar. Puse mi taza de café y la miré directo. Soy el dueño de Ramírez Construcciones, Daniela. Y hoy no vas a entrar. Su cara se torció en incredulidad, luego risa. Tú has estado jubilado por años. Todos saben que el gerente nuevo maneja las cosas ahora. Negué con la cabeza. El gerente administra. Los contratos siguen a mi nombre. Nunca firmé nada. La empresa es mía aún. Claudio se congeló en el fregadero con la mandíbula floja. La sonrisa de Daniela vaciló, el orgullo aferrándose a algo. Tartamudeó tú. No puedes hacerme esto. Me puse de pie erguido pese a mis rodillas dolientes. Ayer era un vividor. Hoy soy tu padre, y es hora de que recuerdes con quién hablas. Por un momento pensé que se disculparía, pero en cambio azotó la puerta y salió furiosa. El sonido retumbó en la casa, pero dentro de mí solo había resolución tranquila, porque sabía lo que tenía que pasar después, sin favoritismos, sin gritos, sin venganza. Solo justicia ejecutada con dignidad. A las 9 en punto estaba de vuelta en Ramírez Construcciones, esta vez no por la puerta lateral, sino por la principal, donde cada empleado podía verme. Cabezas giraron. Susurros se extendieron por el lobby como chispas en pasto seco. Muchos pensaban que había desaparecido de la empresa para siempre. Algunos asintieron con respeto, otros parecieron inquietos. No me detuve a explicar. Caminé directo a la sala de juntas con mi carpeta de cuero bajo el brazo. Los directores, gerentes y abogados ya estaban sentados. Se levantaron cuando entré, algunos por costumbre, otros por respeto genuino. Los hice sentar y tomé el asiento principal. El cuarto se quedó quieto. Puse el expediente de Daniela en la mesa. Mi voz fue firme, no enojada, no dramática. Señores, necesitamos abordar un problema. Involucra a una de los nuestros, Daniela Ramírez. Sentí el cambio en el aire. Todos sabían hacia dónde iba. Algunos evitaron el contacto visual, otros se inclinaron nerviosos. Abrí el expediente y leí en voz alta: retrasos repetidos, uso no autorizado de vehículos de la empresa, partes de inventario perdidas, quejas de clientes, arrogancia hacia compañeros. Cada palabra cayó pesada. Por demasiado tiempo muchos asumieron que era intocable porque es mi hija. Creyeron que el silencio era la opción más segura. Pero el silencio no es protección. El silencio es negligencia. Y Ramírez Construcciones no se construyó sobre negligencia. Un murmullo recorrió el cuarto. El director de Recursos Humanos secó una lágrima discretamente. El gerente general exhaló con alivio como si hubiera cargado un peso por años. Continué. Esta empresa empezó en una cochera con nada más que una caja de herramientas y mis 2 manos. Creció por el trabajo duro, la honestidad y la promesa de que nadie aquí está por encima de otro. Si ignoro los fallos de Daniela, mancho todo lo que representamos. La justicia empieza en casa. Si no puedo ser justo con mi propia hija, no tengo derecho a demandar justicia del resto de ustedes. Miré a cada uno a los ojos. Nadie habló. Por lo tanto, efectivo, inmediatamente autorizo el inicio de procedimientos de terminación contra Daniela Ramírez. Recibirá los mismos derechos y beneficios que cualquier empleado en circunstancias similares, sin favoritismos, sin humillaciones, solo el proceso que seguimos para todos. El silencio fue total. Luego, uno por uno, las cabezas empezaron a asentir. Algunos con alivio, algunos con admiración. Un operador de bodega veterano en el fondo susurró: «Ya era hora». Cerré la carpeta. Que quede claro. Ramírez Construcciones no se definirá por arrogancia o abuso de privilegios. Nos definirá por los mismos valores que nos construyeron: trabajo, integridad y respeto. La reunión terminó sin más preguntas, sin aplausos, sin fanfarrias, solo el tipo de silencio que carga peso. Salí de la sala de juntas y bajé al piso de producción. El olor a cemento, grasa y acero me golpeó como una ola de recuerdos. Los trabajadores pausaron al verme. Algunos sonrieron, unos pocos hasta aplaudieron. Di apretones de manos, compartí palabras breves, toqué el hombro de hombres que conocía desde que eran aprendices. Don José, pensé que ya había terminado con todo esto.
dijo un mecánico con una sonrisa. A veces hay que regresar, respondí especialmente cuando lo que construiste empieza a agrietarse desde adentro. Pasé el resto de la tarde con los trabajadores inspeccionando máquinas, pasando la mano por el acero frío, dejando que la mugre manchara mi camisa de nuevo. Por esas horas no era un presidente de junta o un viejo. Era solo José Ramírez, el mecánico que una vez durmió en un catre en su propio taller para mantener las puertas abiertas. Al atardecer compré una bolsita de dulces de cajeta de una tiendita de la esquina, el favorito de mi nieta. Fui directo a la escuela, me senté en la banca del parque al otro lado del patio y esperé. Cuando me vio, soltó su mochila y corrió a mis brazos. Su risa era pura sin mancha por la amargura de los adultos. «Abuelo, ¿me llevas por un helado hoy?», preguntó con ojos brillantes. «Siempre dije mientras quieras que lo haga». Caminamos, comimos conos goteando en el calor del verano y le conté una historia tonta sobre un dragón que quería ser jardinero. Rió hasta que le dolieron las mejillas. Y en esa risa encontré fuerza. Esa noche de vuelta en casa de Daniela, la cena fue quieta. Daniela apenas me miró. Claudio me dio su mirada fría usual. Mi nieta charló sobre su helado completamente ajena a la tormenta reuniéndose sobre su cabeza. Comí calmado, terminé mi plato y me excusé al porche con un vaso de agua. Adentro el silencio creció espeso del tipo que no se rompe con palabras sino con tiempo. Sabía que Daniela enfrentaría las consecuencias pronto. Sabía que los papeles llegarían a su escritorio. Y sabía que esto era solo el comienzo. Porque la justicia no es ruido, es el paso quieto de la verdad llegando exactamente cuando se necesita. A la mañana siguiente la casa se sentía pesada, como si cada pared cargara el peso de verdades no dichas. Me levanté antes del amanecer, como siempre preparé mi café y me senté en la mesa de la cocina con el periódico extendido frente a mí. El tic-tac del reloj en la pared era el único sonido. Arriba Daniela y Claudio no se habían movido. Pasaron horas antes de oír el crujido de pasos. Mi nieta fue la primera en aparecer, su mochilita arrastrando detrás, cabello revuelto, ojos medio cerrados. Se frotó la cara, se acercó arrastrando los pies y se recargó en mí sin una palabra. La jalé a mi lado, besé la cima de su cabeza y le di un pedazo de pan tostado. Para ella nada había cambiado. Yo era aún el abuelo. Y esa aceptación inocente se sintió como un bálsamo contra los moretones en mi pecho. Era casi las 10 cuando Daniela finalmente bajó las escaleras. Sus ojos estaban rojos, su cara pálida. Evitó mirarme mientras se servía una taza de café y se sentaba al otro lado de la mesa. El silencio entre nosotros se extendió. Revolvió su taza, aunque no había nada que revolver, ojos fijos en algún punto lejano. Luego, casi en un susurro, dijo: «Recibí un aviso de legal». «No me inmuté». «Lo sé», respondí, doblando el periódico con cuidado. Me miró como un hombre viendo a un extraño. «Pensé que me darías otra oportunidad. Soy tu hija». Puse el periódico a un lado y encontré sus ojos no con enojo, sino con la mirada fija de un padre. «Daniela, las oportunidades no se piden después de desperdiciarlas. Se construyen. Y tú tuviste más que suficientes tanto en la empresa como bajo este techo. Has olvidado lo que significa el respeto y no puedo protegerte de eso». Su mandíbula se tensó, sus ojos vidriosos. Tragó saliva y dejó la mesa sin terminar su café, encerrándose en su habitación como una adolescente después de un regaño. No la seguí. Algunas lecciones no se fuerzan con palabras. Tienen que resonar en el silencio hasta que el corazón las admita. Regresé a la cocina donde mi nieta había empezado a colorear con un puñado de crayones. Me mostró un dibujo de 2 astronautas flotando en una nave de cartón. «Ese eres tú y yo, abuelo», dijo orgullosa. Sonreí, le revolví el cabello y susurré: «Mientras yo esté, mija, seguiremos viajando juntos». Ese día entendí algo más profundo. La vida ya no era sobre la arrogancia de mi hija. Era sobre mostrarle a esta niña a través de mis acciones que se veía la dignidad. Esa tarde sonó mi teléfono. Era el gerente general. «Señor Ramírez, tenemos un problema». Daniela vino a la oficina. Exigió su puesto de vuelta, amenazó con demandas, hasta habló de ir a la prensa. Escuché en silencio. Nada me sorprendió. La desesperación siempre ruge más fuerte justo antes de la caída.
Trátenla como a cualquier otro instruí, sin trato especial. Sigan las reglas. El gerente dudó, luego respondió firme, entendido. Colgué, puse el teléfono en el mostrador y volví a ver a mi nieta construir una torre de Lego. El mundo podía rabiar afuera, pero en ese momento lo único que importaba era estar presente para ella. Cuando llegó la noche, me senté en el porche con un vaso de agua mientras las chicharras zumbaban en el aire veraniego. Adentro, la casa estaba quieta. Claudio se movía con sus miradas cortantes usuales. Daniela permanecía encerrada en su habitación. Miré al cielo, estrellas pinchando la oscuridad, y pensé en mi propio padre. Era un hombre duro, no de palabras suaves, pero sus lecciones nunca me dejaron. Un hombre no prueba su valor gritando, solía decir. Lo prueba parándose derecho cuando la vida intenta doblarlo. Esa noche, esas palabras resonaron en mí. Cerca de la medianoche oí una puerta crujir. Pasos suaves se acercaron. Daniela no salió, pero a través de la puerta delgada de vidrio la oí llorar. No fuerte, no enojada, solo sollozos rotos de una mujer dándose cuenta de que había cavado su propio pozo. No fui a ella. A veces un hombre necesita enfrentar su vacío solo antes de poder reconstruir. La dejé con ese silencio. La dejé sentir el eco de sus propias palabras llamándome vividor. Porque el dolor es a menudo el único maestro al que el orgullo escucha. A la mañana siguiente la casa estaba inmóvil. Claudio me evitó más de lo usual. Mi nieta se trepó a mis piernas en el desayuno como si sintiera la tormenta sin necesidad de oírla. La abracé cerca susurrando historias sobre los viejos tiempos, las máquinas que solía arreglar los pueblos que recorría. Escuchó con ojos grandes masticando un pedazo de pan tostado. Para ella no era una carga, era un héroe, y eso era suficiente para estabilizar mi corazón. Por los siguientes días, Daniela se mantuvo oculta apenas saliendo de su habitación. El silencio de Claudio cambió, no frío ahora, sino inquieto, casi avergonzado. La tensión era espesa, pero no la misma de antes. Ya no era desdén, era reconocimiento. Había visto que me paraba firme sin gritar, sin venganza, y creo que la desestabilizó. Quizás por primera vez se dio cuenta de que el viejo al que desechó como equipaje era el fundamento bajo la vida de su esposa. Cada noche regresaba al porche, me sentaba en la misma banca de madera y dejaba que el quieto de la tarde se posara sobre mí. Pensaba en la empresa, en la risa de mi nieta, en las lágrimas de Daniela tras puertas cerradas. Y cada noche me decía la misma verdad: la dignidad no necesita aplausos. Solo necesita una espalda recta y un corazón calmado. Unos días después, el teléfono sonó mientras podaba los arbustos en el patio. Era el gerente general, su tono más urgente de lo usual. Señor Ramírez, lo necesitamos de vuelta en la sede. La Junta quiere su presencia. Hay pláticas, algunos están inquietos por las amenazas de Daniela y otros creen que su voz se necesita más que nunca. Me limpié el sudor de la frente, dejé las tijeras y respondí simple: estaré ahí esta tarde. Cuando llegué a Ramírez Construcciones, esta vez por las puertas principales, de nuevo sentí las miradas de los empleados, no en juicio, sino en una especie de reverencia. Algunos sonrieron cautelosos, algunos asintieron, otros susurraron mi nombre como si hubiera regresado del exilio. Los ojos de la recepcionista se iluminaron y dijo: «Señor Ramírez se siente como en los viejos tiempos». Le di una sonrisa pequeña y caminé directo a la sala de juntas. La reunión estaba tensa. Papeles crujían, plumas golpeteaban nerviosas. El gerente general se paró y carraspeó: «Hemos revisado todo. Daniela no tiene base para sus amenazas, pero la moral ha sido sacudida y muchos sienten que necesitamos su guía para recordar a todos lo que esta empresa representa». No di un discurso al principio. Simplemente puse mis manos en la mesa, miré alrededor a cada cara, algunas jóvenes, algunas mayores, todas buscando algo firme a que aferrarse, y entonces empecé. Esta empresa no empezó con inversionistas o dinero grande. Empezó con una caja de herramientas, una cochera y un hombre que quería ganarse la cena de su familia. Creció porque nadie aquí se escondía tras un nombre o una excusa. Y esa regla aplica a mi hija tanto como a cualquiera.
Si Ramírez Construcciones pierde de vista la justicia, perdemos todo. El cuarto estaba silencioso. Algunos ojos brillaron. Un gerente veterano dio el más leve asentimiento de aprobación y pude sentir el alivio ondear por el grupo. Necesitaban oír que incluso los lazos de sangre no doblarían las reglas. Después de la reunión, no subí a la oficina de arriba. En cambio, bajé al piso de producción. Me puse un par de guantes viejos y me uní a los mecánicos checando pernos, inspeccionando engranajes, limpiando grasa en mis mangas. Por horas ya no era el fundador o el jefe. Era solo José Ramírez, el hombre que una vez cargó motores en su espalda para mantener las luces encendidas. Los hombres rieron cuando maldije un tornillo terco y reí con ellos. Se sintió real crudo como volver a casa después de años lejos. Uno de los trabajadores más jóvenes, un chavo delgado llamado Eduardo, se quedó atrás después de que todos se fueron. Era callado, nervioso, y se llevaba como alguien que no había tenido mucho ánimo en la vida. Preguntó tímido si podía ver el carburador que intentaba arreglar. Asentí, me agaché a su lado y le mostré paso a paso. Sus ojos siguieron cada movimiento absorbiéndolo. Cuando terminamos, dijo suave: «Nadie nunca me ha mostrado así». Algo en su voz, el hambre cruda en ella, me recordó a Daniela cuando era pequeña antes de que el orgullo se interpusiera. Le di una palmada en el hombro y dije: «Estarás bien, hijo. Solo recuerda, manos lentas construyen máquinas fuertes». El chavo sonrió débil y supe justo entonces que quizás mi legado real no estaba solo en acero y contratos, sino en las manos jóvenes que podía guiar. Al atardecer, paré en la tiendita de la esquina de nuevo. Esta vez comprando una bolsa de cacahuates garapiñados, el segundo favorito de mi nieta. Me senté en la banca fuera de su escuela esperando. Cuando me vio gritó «¡Abuelo!» y saltó a mis brazos como si nada más en el mundo importara. Caminamos a casa despacio compartiendo el dulce y me contó historias sobre su maestra y cómo quería construir un cohete un día. Reí y le prometí que un día construiríamos algo juntos, quizás no un cohete, pero algo que volara en su imaginación. Esa noche la cena en casa de Daniela fue espesa con silencio de nuevo. La mirada de Claudio no era tan cortante como antes, pero cautelosa. Daniela no habló del todo, aunque pude ver la tormenta en sus ojos. Comí quieto saboreando el recuerdo de la risa de mi nieta en lugar de la amargura en la mesa. Más tarde, mientras me sentaba afuera con un vaso de agua, pensé en el chavo Eduardo, en la fábrica, su avidez, su gratitud. Y pensé en mi nieta, ojos anchos con sueños de cohetes. Una realización se posó en mí como un peso y un regalo al mismo tiempo. Mi hija quizás nunca entendería lo que intenté enseñarle, pero eso no significaba que mis lecciones se desperdiciaran. Vivirían en los jóvenes dispuestos a escuchar. El futuro no pertenecía al orgullo, pertenecía a aquellos que trabajaban con sus manos, sus corazones y su dignidad intacta. Los días siguientes cayeron en un ritmo que se sentía extraño, pero estable. Cada mañana me levantaba temprano, preparaba mi café y caminaba la corta distancia a Ramírez Construcciones. No estaba ahí para tomar las operaciones diarias, esos días se habían ido. Pero estaba ahí para observar, aconsejar y dejar que la gente supiera que el espíritu de la empresa aún respiraba en sus muros. Los empleados me saludaban con respeto, a veces hasta con alivio, como si mi presencia estabilizara su propia incertidumbre. Escuchaba más de lo que hablaba, dejando que expresaran frustraciones, ideas y miedos. Muchos nunca se habían sentado frente a mí antes, pero me aseguraba de que se fueran sintiéndose oídos. Era lo mínimo que podía hacer por los hombres y mujeres que mantenían los engranajes girando. Mientras tanto, de vuelta en casa de Daniela, el silencio se hacía más pesado. Ella apenas me miraba. Evitaba conversaciones en la cena y cuando hablaba sus palabras eran cortas, casi mecánicas. Claudio se había suavizado ligeramente, pero sus ojos aún cargaban vergüenza cada vez que pasaba por mi lado. Mi nieta, sin embargo, permanecía intocada por todo. Cada tarde me jalaba a su mundo de crayones, juguetes y preguntas de ojos anchos. Para ella no era el viejo en el centro de argumentos, era simplemente el abuelo el que escuchaba sus historias y reía con sus chistes. Su inocencia era la única luz manteniendo ese hogar de colapsar bajo su propio orgullo.
Una tarde mientras el sol se ponía detrás de los techos, oí a Daniela en el cuarto de al lado, su voz tensa y amarga mientras hablaba por teléfono. Piensa que puede empujarme fuera. Le mostraré, lo llevaré a corte a la prensa donde sea necesario. La gente verá quién es realmente. Sus palabras cortaron, pero no por su veneno. Cortaron porque me di cuenta de cuán perdida estaba aferrándose a la ira en lugar de la reflexión. Me senté en la cocina oscurecida, manos cruzadas, resistiendo el impulso de confrontarla. El orgullo no se rinde a sermones, se desmorona bajo su propio peso. La tarde siguiente el gerente general me llamó de nuevo. Señor Daniela volvió hoy irrumpiendo en la oficina exigiendo su trabajo. Amenazó con demandas, dijo que arruinaría nuestro nombre si no la reinstalábamos. Cerré los ojos por un momento, luego dije calmado: sigan el procedimiento, sin excepciones. Déjenla enfrentar las mismas consecuencias que cualquier otro empleado. El gerente exhaló claramente aliviado de oírme firme. Esa noche Daniela llegó tarde a casa. Su corbata suelta, su cara sonrojada por frustración. Apenas tocó la cena retirándose a su habitación casi de inmediato. A través de las paredes delgadas pude oír el sonido amortiguado de algo cayendo al piso. Mi nieta me miró con ojos preocupados. Sonreí gentil distrayéndola con una historia sobre un viejo tractor terco que se negaba a romperse, no importa cuán fuerte empujaran las tormentas. Rió olvidando la tensión arriba y sentí de nuevo que mi rol ya no era pelear el orgullo de mi hija, sino escudar a mi nieta de su veneno. En los días que siguieron mi presencia en Ramírez Construcciones se hizo más definida. Empecé a mentorar empleados jóvenes mostrándoles trucos del oficio, recordándoles que la velocidad nunca vence a la precisión. Eduardo, el chavo callado que ayudé antes, se pegó cerca. Me recordó tanto a Daniela cuando era joven hambriento por aprender desesperado por aprobación. Una tarde después de que terminamos de arreglar un motor terco juntos, preguntó: «Señor Ramírez, ¿cómo sabes cuando has ganado respeto?» Lo miré la grasa aún fresca en nuestras manos y respondí: «Cuando no tienes que exigirlo. Cuando la gente te lo da libre porque ve cómo vives, no cuán fuerte gritas». Asintió y supe que las palabras habían aterrizado donde necesitaban. Pero de vuelta en casa el orgullo de Daniela se estaba deshaciendo. Dejó de afeitarse, dejó de mirarme a los ojos. El frialdad de Claudio cambió a incomodidad, su desprecio reemplazado por inquietud. No se ponía de mi lado, pero ya no estaba cómoda poniéndose del de ella. Los cimientos de su hogar se sacudían y todos lo sentían. Aún así mantuve mi calma. Cociné comidas simples, jugué con mi nieta, leí el periódico en el porche. Mi silencio hablaba más fuerte que cualquier argumento que pudiera haber hecho. Una noche, cerca de la medianoche, oí el sonido de sollozos quietos de nuevo desde detrás de la puerta de Daniela. Me quedé despierto en mi sala, escuchando. No era el sonido de una mujer planeando venganza. Era el sonido de una mujer finalmente dándose cuenta de cuán lejos había caído. No toqué, no interrumpí. A veces la lección más poderosa que un padre puede dar a su hija es el espacio para enfrentar sus propios errores. Para cuando pasó una semana completa desde la reunión de junta, el ambiente en Ramírez Construcciones había cambiado. Ya no había un hush de incertidumbre. Cuando caminaba los pasillos había propósito, casi alivio, como si la empresa misma hubiera tomado un respiro profundo después de años de ser asfixiada sutilmente por favoritismos. Los trabajadores jóvenes me buscaban con preguntas no porque exigiera su atención, sino porque querían saber qué pensaba el fundador. Nunca les di grandes discursos. En cambio, les di pedazos de mi vida, lecciones pequeñas talladas de años de grasa y noches tardes. Cuando un joven preguntó cómo lidiar con un cliente que se quejaba mucho, le conté sobre la vez que manejé a través de una tormenta de lluvia solo para entregar un material en Nochebuena, no porque tuviera que, sino porque mantener mi palabra importaba más que la fecha en el calendario. Escucharon y pude ver en sus ojos que no solo aprendían sobre máquinas, aprendían sobre carácter. Eduardo se acercó especialmente, siempre siguiéndome con una llave en mano, ansioso por absorber cada palabra. Una tarde se quedó después de que todos se fueran limpiando sus manos nervioso en un trapo. «Señor Ramírez», dijo suave, «¿por qué está aquí de nuevo? No necesita estarlo. Ya construyó todo esto».
Realmente lo miré y vi un chavo que probablemente nunca había tenido a alguien que creyera en él. Respondí, porque a veces el trabajo no termina cuando las máquinas corren. A veces termina cuando la gente que las corre sabe quiénes son. Sus hombros se relajaron y supe que entendió. Mientras tanto, el mundo de Daniela se deshacía pieza por pieza. Sus amenazas contra la empresa habían caído en saco roto, sus abogados le dijeron que no había caso, y la junta se mantuvo firme conmigo. En casa se volvió un fantasma, arrastrando los pies por las habitaciones con pasos pesados, evitando contacto visual con todos. El filo agudo de Claudio se había embotado en una quieta inquietud. No arremetía más, no miraba con desprecio, pero el silencio entre nosotros lo decía todo. Me había visto pararme inquebrantable, y aunque quizás no lo admitiera el respeto, había tomado el lugar del desdén. Mi nieta inocente, como siempre, seguía siendo mi ancla. Cada día me jalaba a su mundo, mostrándome sus dibujos de crayón, preguntándome sobre cohetes caballeros y tractores. No le importaban demandas o reuniones de junta. Le importaba que su abuelo estuviera ahí para escuchar. Una tarde, mientras la arropaba en la cama, preguntó: «Abuelo, ¿vas a irte?» Dudé cepillando el cabello de su frente, luego dije: «No hasta que estés lista para que lo haga». Sonrió y cerró los ojos, y me quedé ahí por un buen rato dándome cuenta de que mi legado no era solo la empresa, no solo las máquinas o contratos. Eran las historias que dejaba en su corazón, las lecciones que me sobrevivirían en su memoria. Al día siguiente, Eduardo se acercó de nuevo, esta vez con más confianza. Me entregó un cuaderno lleno de bocetos y notas. «He estado tratando de diseñar un nuevo accesorio para las mezcladoras», dijo nervioso. Hojeé las páginas impresionado. Sus ideas eran crudas, pero había visión en ellas. Puse una mano en su hombro y dije: «Sigue trabajando en esto. Tráemelo de nuevo la próxima semana». Su cara se iluminó como un chavo recibiendo su primera oportunidad real. Viéndolo alejarse, me di cuenta de que mientras mi hija había desperdiciado sus oportunidades, aún había jóvenes ansiosos por construir algo digno de pararse sobre ello. Y quizás ahí era donde pertenecía mi energía, ahora no en salvar lo que Daniela había roto, sino en nutrir lo que aún tenía esperanza. Esa noche la casa estaba tensa de nuevo. Daniela comió en silencio, Claudio dijo poco y mi nieta charló sobre su día en la escuela. Cuando Daniela finalmente habló, fue apenas audible. «No puedo creer que me harías esto, papá». Bajé mi tenedor y la miré firme. «No te lo hice yo. Te lo hiciste tú misma. Las acciones tienen consecuencias y ningún apellido en el mundo te protege de eso para siempre». Apretó la mandíbula, se levantó y dejó la mesa. Claudio suspiró casi derrotado y recogió los platos sin una palabra. Mi nieta tiró de mi manga susurrando: «Está bien, abuelo». Le sonreí suave, aunque mi corazón estaba pesado. Más tarde esa noche me senté en el porche, las estrellas extendidas amplias sobre mí. Pensé en mi padre, en cómo me crió con poco más que coraje y honestidad. Pensé en las veces que le fallé y cómo nunca gritó, nunca suplicó, sino que dejó que el silencio me enseñara hasta que entré en razón. Quizás esa era la única manera en que Daniela aprendería. No a través de sermones, no a través de piedad, sino a través del eco de su propio orgullo colapsando a su alrededor. Y así me quedé quieto mirando el cielo nocturno, sintiendo el aire fresco en mi cara y recordándome que la dignidad no demanda reconocimiento. Solo perdura esperando que otros finalmente la vean. Las semanas siguientes marcaron un punto de inflexión. En Ramírez Construcciones ya no era solo una sombra del pasado que ocasionalmente caminaba el piso. Mi presencia se volvió parte del ritmo de la empresa de nuevo, no como un jefe exigiendo autoridad, sino como un guía ofreciendo algo más valioso que órdenes, experiencia. Los empleados jóvenes empezaron a buscarme diario. Querían consejos no solo sobre máquinas, sino sobre elecciones, sobre manejar clientes difíciles, sobre equilibrar orgullo y humildad. Me encontré sentado en mesas de descanso, escuchando sus historias sobre familias, luchas y ambiciones. No me veían como una reliquia. Me veían como prueba de que la perseverancia podía tallar el lugar de un hombre en el mundo. Eduardo era el que se pegaba más cerca.
Cada día me traía algo nuevo, un boceto, una pregunta, a veces solo un pensamiento que lo había molestado toda la noche. Una mañana me entregó otro cuaderno más lleno que antes. Sus diseños habían mejorado. No perfectos, pero cargaban el chispazo de invención. Me miró con esperanza nerviosa y le dije: «Cada máquina que ves ahí afuera empezó como un boceto que parecía imposible. No pares de dibujar». Sus hombros se enderezaron y supe que le había dado algo que su vida había faltado creencia. En sus ojos vi el reflejo de un joven que una vez fui hambriento por probarse. En casa el silencio de Daniela se oscureció. Ya no gritaba, ya no amenazaba. En cambio, se retiraba moviéndose por la casa como un fantasma. Su orgullo colapsaba hacia adentro, dejando solo amargura en su estela. El comportamiento de Claudio cambió también, menos agudo, más subyugado. Me trataba con una cautela que no había visto antes, no calidez, pero algo más cerca del respeto, quizás culpa. Ya no me desechaba con los ojos. Se movía con cuidado, como consciente de que su desprecio anterior había sido equivocado. Mi nieta, aún inocente, aún radiante, continuaba como siempre. Sus dibujos, sus preguntas, su risa eran la razón por la que aguantaba la tensión en esa mesa de cena cada noche. Una tarde, mientras me sentaba leyendo en el porche, Daniela salió. No se sentó, no me miró. Solo se paró ahí, manos en los bolsillos, mirando el patio. Por un momento pensé que hablaría, pero luego se giró y volvió adentro sin una palabra. No la llamé. Un hombre tiene que luchar con sus propios demonios en silencio antes de estar listo para hablar verdad. Al día siguiente, el gerente general me pidió asistir a una reunión con varios jefes de departamento. Querían que hablara sobre liderazgo, sobre por qué Ramírez Construcciones había sobrevivido tantas tormentas económicas cuando otras se doblaron. Me paré frente a 30 hombres y mujeres, algunos mayores, muchos jóvenes, y les dije la verdad. Sobrevivimos no porque tuviéramos más dinero o suerte. Sobrevivimos porque mantenemos nuestra palabra. Sobrevivimos porque nadie está por encima de las reglas, ni yo ni mi hija. Una empresa, como una familia, muere el momento en que se abandona la justicia. Puedes perder dinero y recuperarlo, puedes perder contratos y firmar nuevos. Pero si pierdes integridad, nunca la recuperas. El cuarto estaba quieto cuando terminé. Ni un teléfono zumbó, ni una silla crujió. Y en ese silencio supe que el mensaje había aterrizado. Más tarde esa tarde paré en la escuela para recoger a mi nieta. Me vio al otro lado del patio y corrió directo a mis brazos gritando: «¡Abuelo!». El sonido de su alegría ahogó cada preocupación que cargaba. Caminamos a casa juntos, ella charlando sobre un proyecto de ciencias, yo escuchando como si cada palabra fuera oro. De vuelta en la casa, Claudio me dio un pequeño asentimiento cuando entramos, casi un reconocimiento silencioso de lo que había llegado a ver, que el viejo al que una vez desechó como huésped no deseado era el que mantenía la familia estable mientras su esposa se desmoronaba. Esa noche, después de la cena, me senté en el porche de nuevo mirando las estrellas. Pensé en Eduardo, en los empleados, en mi nieta. Mi hija quizás había elegido arrogancia, pero aún había tantos dispuestos a elegir humildad, a escuchar, a crecer. Y quizás esa era mi misión ahora. Quizás mi legado no estaba solo en vigas de acero y motores, sino en gente, aquellos que pudieran llevar la antorcha adelante cuando yo me fuera. Por primera vez en años no sentí el peso de la edad como una carga. Lo sentí como un regalo. Porque con la edad venía una cosa que los jóvenes no podían comprar: perspectiva. Adentro oí los pasos de Daniela paseando. Sabía que estaba perdida, a la deriva, luchando la realización de que su apellido ya no la protegería. Pero también sabía que no podía salvarla con argumentos o piedad. Tenía que elegir reconstruir desde cero, justo como yo lo hice una vez, con nada más que una cochera y un sueño. Mi rol no era cargarla más. Mi rol era pararme alto, mostrarle a ella y a cualquiera, viendo que la dignidad no se rompe con la edad, solo se afila. Era un sábado por la mañana cuando el cambio finalmente llegó. La casa, usualmente llena de silencio y aire pesado, cargaba una tensión diferente, una que se sentía como una tormenta esperando romper. Estaba en la cocina friendo huevos para mi nieta cuando Daniela entró.
Su cara pálida, ojos inyectados en sangre y hombros caídos de una manera que no había visto desde que era niña. No se sentó en la mesa, no me saludó. Solo se paró ahí mirando el piso. Después de una larga pausa murmuró: «Renuncié». La miré espátula aún en mano y pregunté quieto: «¿Renunciaste a qué?». Su voz se quebró al responder: «A la empresa». «A todo». Entregué mi renuncia. La aceptaron. Mi nieta ajena tarareaba mientras coloreaba en la mesa, pero sentí el peso de las palabras de Daniela posarse en el cuarto como plomo. Bajé la espátula, me limpié las manos y la enfrenté. «Daniela, alejarte no borra las elecciones que hiciste. No borra la forma en que trataste a la gente. Renunciar no es redención». No respondió. Su mandíbula se apretó, sus ojos vidriosos. Se giró y dejó el cuarto, el sonido de sus pasos desvaneciéndose en el pasillo. Esa noche no vino a la cena. Claudio trató de cubrir la incomodidad hablando de compras y horarios escolares, pero sus palabras sonaban huecas. Mi nieta charló sobre una historia que su maestra leyó y me aferré a esa ligereza como si fuera una cuerda sacándome de la oscuridad. Después de que los platos se recogieron, salí al porche como de costumbre, dejando que el aire nocturno enfriara mis pensamientos. Minutos después, oí la puerta abrir detrás de mí. Daniela salió no con enojo esta vez, sino con agotamiento. Sostenía una cerveza en una mano. Se sentó pesadamente a mi lado en la banca y por un rato no dijimos nada. Luego, en una voz ronca por derrota, admitió: «No sé cuándo me convertí en esta persona. La que te gritó, la que perdió todo». Sus palabras colgaban en el aire como humo. No me apresuré a consolarla. No la absolví. Simplemente respondí: «El respeto no se exige, Daniela. Se gana. Y aún tienes tiempo para ganarlo, pero no con palabras, solo con acciones». Asintió débil mirando el suelo. No nos abrazamos. No lloramos. Solo nos sentamos ahí, dos personas, una rota, una estable, y entre nosotros un silencio que cargaba tanto dolor como la más leve posibilidad de cambio. Al día siguiente, Daniela trató de actuar como si nada hubiera pasado, pero el peso en sus ojos la traicionaba. Claudio mantuvo su distancia, atrapado entre su lealtad a ella y su realización de que mi presencia no era la carga que una vez pensó. Mi nieta, por supuesto, se mantuvo igual inocente, gozosa, intocada por el torbellino que churnaba alrededor. Me aferré a esa pureza como un salvavidas. Me di cuenta entonces de que no podía controlar lo que Daniela haría después. Podía revolcarse, reconstruir o caer más profundo en amargura. Esa elección era suya sola. Mi deber era seguir parándome alto, seguir siendo el ejemplo, ya sea que lo siguiera o no. En la empresa continué trabajando con la generación joven. Los bocetos de Eduardo se habían vuelto prototipos crudos pero prometedores. Su avidez era contagiosa, extendiéndose a otros que empezaron a quedarse tarde probando, experimentando, empujándose más allá de lo que sus descripciones de trabajo requerían. Viéndolos me recordaba mis propios días tempranos cuando el hambre era el único combustible que tenía. Me di cuenta entonces de que mi rol verdadero ya no era dirigir la empresa, sino anclarla, recordar a aquellos llevándola adelante qué valores no se podían comprometer. Integridad. Justicia. Dignidad. Estos no eran eslóganes para la pared, eran las vigas de acero sosteniendo todo erguido. En casa el aire se suavizó. Claudio aún cargaba inquietud, pero su desprecio se había ido. Se movía por la cocina y sala con respeto, quieto, ya no tratándome como un huésped no deseado. Mi nieta seguía siendo mi mayor gozo. Sus dibujos, sus preguntas, su risa. Esos eran los tesoros que daban propósito a cada momento pesado. Cada vez que tomaba mi mano y me jalaba a su mundo, sabía por qué aún me paraba alto, no por orgullo, no por venganza, sino por el legado que quería que heredara. Una tarde Daniela se sentó a mi lado en el porche de nuevo. No trajo cerveza esta vez, solo a sí misma. Miró el horizonte y dijo suave: «Papá, no espero perdón. Sé que crucé una línea. Solo quiero que sepas que estoy intentando». La miré. La niña que una vez cargué en mis hombros, ahora una mujer luchando con el escombro de sus elecciones. «Hija», dije quieto,
El perdón no es algo que pides con palabras, es algo que ganas con cómo vives. Si realmente estás intentando eso, es el primer paso. Asintió y aunque el silencio regresó, ya no era pesado. Era el silencio de dos personas que finalmente entendían la distancia entre ellas y el largo camino que tomaría cerrarla. El tiempo avanzó como siempre lo hace. Daniela encontró trabajo en un pequeño taller mecánico. No era glamoroso, no pagaba lo que estaba acostumbrada, pero la humilló, la aterrizó. Claudio se ajustó más quieto, más respetuoso que antes. Mi nieta permaneció el puente, la luz en cada sombra. En Ramírez Construcciones, los jóvenes que mentoreé llevaron mis lecciones adelante. Eduardo especialmente se volvió un chispazo de nueva esperanza. Sus ideas, su disciplina, su hambre, me recordaba que la sangre no es la única forma en que el legado sobrevive. A veces el legado fluye a través de cualquiera dispuesto a escuchar y aprender. En mi cumpleaños 69 no quise fiestas o regalos. Me senté en el porche con una taza de café disfrutando el quieto. Mi nieta irrumpió por la puerta sosteniendo un dibujo torcido en una mano y una flor en la otra. «¡Feliz cumpleaños, abuelo!», gritó. La jalé a mis brazos, sintiendo su pequeño latido contra mi pecho, y en ese momento no necesitaba nada más. Daniela siguió atrás sin discurso, sin gesto, gran solo una mujer parada quieta, asintiendo como para decir que entendía ahora lo que una vez olvidó. Eso era suficiente para mí. Mientras el sol se ponía ese día me di cuenta de la verdad que había cargado toda mi vida. Pero solo entendí completamente ahora: la dignidad no viene de títulos o riqueza y el respeto no se puede exigir. Se ganan a través de cómo vives, a través de las elecciones que haces, cuando nadie mira, a través del espinazo que te niegas a dejar doblar incluso cuando el mundo intenta romperlo. Mi hija me llamó carga vividor, un viejo pasado su valor. Pero al final aprendió como todos, viendo que un hombre que vive con integridad nunca se vuelve inútil. Se vuelve una brújula apuntando el camino adelante mucho después de que sus propios pasos se hayan ralentizado. Y así, mientras me sentaba en ese porche con el dibujo de mi nieta en la mano y el peso de los años detrás de mí, supe una cosa con certeza absoluta: no solo había construido una empresa, había construido un legado. No uno solo de acero y máquinas, sino de lecciones de presencia, de dignidad que no se podía borrar. Y eso al final es lo que verdaderamente dura. La lección de esta historia es que el respeto y la dignidad se ganan con acciones humildes y justas, no con palabras arrogantes. Recuerda, nunca subestimes a tus mayores, pues su sabiduría puede reconstruir lo que el orgullo destruye. Comparte esta historia si te inspiró a valorar a tu familia con más humildad.